Ignacio de Loyola, uno de los grandes santos de este tiempo, siempre, desde la Edad Media hasta ahora, siempre es el mismo tiempo. Y verdaderamente Ignacio de Loyola es una imagen del hombre moderno, porque él tuvo muchas preocupaciones de las que tuvo las personas en el día de hoy. Él tuvo una etapa de muchos escrúpulos de conciencia, que él pensaba, hay dos etapas de la mente, una del espíritu. Una etapa del espíritu es la gente que dicen que nada es malo, y eso es malo. Y hay otra etapa del espíritu que piensan que todo es malo, y eso también es malo. Él cayó en esa etapa que todo era pecado, y él supo bien lidiar con eso, y por eso es que él instruye a su orden. Casi todos los jesuitas son directores espirituales de cómo dirigir las almas de las personas. Yo me acuerdo que en Cuba, la iglesia de Reina, que es la casa central de los jesuitas, casi todos los muchachos en aquella época jóvenes se dirigían con los jesuitas en Reina, porque son grandes directores espirituales. También él formó los retiros de espiritualidad ignacianos, que ninguno de ustedes puede pasar porque son de silencio. Así que olvídense que ustedes puedan pasar un retiro de San Ignacio alguna vez en su vida. Pero ahorita José. Eso es inconfundible, ¿no? Pues, pero ese es el santo que celebramos. Yo le digo la verdad, sinceramente, yo nunca en la vida fui devoto de San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola ni me iba ni me venía, era un santo como otro cualquiera. Pero cuando fuimos a Loyola, una vez cuando estuvimos en una peregrinación en Loyola, fui a Loyola porque en el itinerario estaba Loyola, pero verdaderamente a mí no me llamaba la atención ir allí. Pero cuando tú entras al castillo de Loyola, hay un cuarto que uno entra de pronto y lo único que tiene en la entrada es un letrero que dice: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Y yo todavía me hizo mano. Eso fue como si me hubiera caído en la cabeza una tonelada de acero. Es lo que se siente en ese cuarto, que fue donde él, leyendo la vida de los santos, se convirtió a Dios. Una experiencia que en mi vida la he tenido, yo creo que ni en Jerusalén. Tuve la experiencia que yo tuve cuando entré a ese cuarto. Se siente el poder de Dios todavía en ese cuarto. Y verdaderamente hoy es un día para orar por la orden de los jesuitas, que está tan maltrecha últimamente. Yo estaba meditando el otro día cómo en estos tiempos que estamos viviendo tan confusos de la iglesia, hay que orar mucho por las órdenes, porque muchas órdenes que han sido fundadas, pues están perdiendo su carisma por el cual fueron fundados. Y los jesuitas que fueron fundados para defender a la iglesia, vemos últimamente a los grandes teólogos jesuitas metidos en herejías, el Papa teniendo que sancionar a los jesuitas. Tenemos que orar. Y los jesuitas fueron por mucho tiempo tremendamente calumniados, igual que es calumniado ahora el Opus Dei. Y yo me he dado cuenta siempre, cuando algo lucha por los valores de la iglesia, el demonio le hace la guerra. Así que cuando Dios te critiquen, dale gracias a Dios que estás haciéndolo bien. ¿Tú sabes cuando hay que preocuparse en la iglesia? Cuando nadie te critica. Cuando dice: ay, qué bien habla fulanito, ay, qué bien. Dice: uff, no estoy haciendo absolutamente nada. Y antes de pasar a la clase, también hay un día hoy de uno de los sermones más memorables que yo he oído en toda la historia de mi vida. Había un jesuita en Cuba que era un tremendo predicador. Y verdad que los sermones de él, cuando había sermones del Padre Abreu, todo el mundo iba a los sermones del Padre Abreu. Pero el de hoy a mí jamás se me ha olvidado. Fue en la iglesia de Reina, una iglesia gótica gigantesca en La Habana. Estaba la iglesia de San Ignacio, todo el mundo fuimos a la predicación de San Ignacio. Y en toda la parte de adelante estaban las doñas de la cofradía de San Ignacio con su distintivo, que la más joven tenía 96 años. Y entonces el Padre Abreu se dirige a las damas de San Ignacio. Le dice: ¿ustedes creen que son salvas? Y todas ellas dijeron que sí, sí. ¿Ustedes creen que se van para el cielo? Y todas dijeron: ¿y ustedes creen que ustedes son buenas? Todas dijeron que sí. Le dijo: mentirosa, partida de viejas mentirosas, se van al infierno todas, por soberbia, por no ser fiel a la palabra de Dios. Se pueden imaginar la que se formó en esa. Yo creo que aquel día fue el último día que se reunió la congregación de las damas de San Ignacio. Fíjate que han pasado años, yo tenía 16, 17 años, me nunca se me ha olvidado el discurso que entre todos los discursos memorables del Padre Abreu, yo creo que ese es uno de los más memorables. Bueno, ya pues comenzando, vamos a hacer la gente que viene hoy, pero comenzamos después la clase hoy sin la presencia intimidatoria del Padre Francesco, que la semana pasada se escondió allá atrás. Él pensaba que yo soy bobo, él pensaba que se había ido. Pero como John y Elizabeth estaban aquí, yo sabía que él se había ido, que se había escondido. Por eso cambié la clase que iba a dar. Sí. Si alguien ha venido por primera vez en el día de hoy y nos quiere decir su nombre voluntariamente, nosotros le damos la bienvenida con mucho gusto. ¿Ha venido alguien del lado de allá por primera vez?
¿Tu nombre es? Richard Pérez. Richard, ¿de dónde eres, Richard? Padre cubano nacido acá. ¿Pero de qué iglesia eres? Bueno, de aquí, pasé el retiro. Pasaste el retiro, ¿verdad que te viene el retiro de la semana fin de pasada? Bienvenido. Tenemos a José, que hace siglos que no venía por aquí. José, bienvenido. Nos habían dicho que te has vuelto mormón, pero no estás aquí. Menos mal. ¿Alguien ha venido del lado de acá por primera vez que voluntariamente nos quiere decir el nombre? ¿O todo el mundo ya es? Mira, otra hermana por allá. ¿Tu nombre es? Epa, pues mira, bienvenida. ¿Y tu nombre? Bueno, ¿y tú, la novia? Bienvenidos entonces también, pues, la familia completa. ¿Alguien más? Nadie más, todo el mundo. Pues vamos a comenzar hoy, pues, estábamos hablando del credo de Nicea, la parte del credo de Nicea, donde dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Todo eso lo hemos estudiado en estos días que hemos pasado. Hoy vamos a hablar un poco de la obra de Cristo, de la obra de Cristo, de la justificación, una de las primeras obras. La semana pasada hablamos de una de las primeras obras de Cristo, ¿se acuerdan? Que es la redención. Hablamos la semana pasada de la obra de la redención de Jesús. Vamos a ver la otra obra de Jesús, la segunda. Primero fue ¿cuál? Redención, volver a comprar, dijimos. Ahora vamos a hablar de la justificación. Vamos a ver cuando estudiamos la parte de creo en el Espíritu Santo, que la función del Espíritu Santo, porque tiene que ver con esto, es la santificación. La función esencial del Espíritu Santo en el alma del creyente es la santificación. Por eso cuando hay veces que me escriben a EWTN, la gente de otras iglesias criticándome, me dicen, ¿por qué hay tantos santos en la iglesia católica? Digo, porque el Espíritu Santo se mueve. Yo nunca estaría en una iglesia donde no hay santos, porque la obra principal del Espíritu Santo, ¿cuál es? Santificación. A mí me han dicho hermanos de otras iglesias que me han escrito que los pobres no conocen la Biblia. Me dicen, pero santo nada más que es Dios. Yo le digo, pues tú no has leído la Biblia, porque desde Levítico, la frase más hermosa de Levítico es, sed santo, porque yo tu Dios soy santo. O sea, la llamada, y lo dijo el Santo Padre Juan Pablo II, el cristiano que no es santo está perdiendo el tiempo, es un chupacabras. Bueno, eso es parte mía, eso no lo dijo Juan Pablo II, no dijo eso. Yo soy quien digo que es un chupacabra espiritual, el que no quiere ser santo. Sí, esas son la gente que vienen a la iglesia a chupar todas las bendiciones que consigue otro. Nada más que vienen con el lamento, ay, me duele aquí, ora por aquello que me duele allá, ora por este problema que tengo aquí. Cuando la cosa se le pone buena, se va. Y cuando tú lo ves aparecer por la puerta 6 meses después, tú dices, ahí viene cargado de problemas de nuevo. O sea, la principal función del cristiano es buscar la santificación. El Espíritu Santo, que tiene poder de santificación, o sea, que nos lava de nuestros pecados, y la segunda función del Espíritu Santo es comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La segunda función del Espíritu Santo. Primero es santificarnos. Segundo, comunicarnos la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Y por medio del bautismo. Hablamos la semana pasada que el bautismo es el sacramento de la fe. El bautismo es esencialmente el sacramento de la fe. Por el poder del Espíritu Santo participamos de la pasión de Cristo. Lo dice la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas, que en el bautismo somos sumergidos en la muerte de Cristo. Y un ejemplo que pone el catecismo, que nos dice que es prefigura del bautismo, es el paso de Israel por el mar Rojo. ¿Cómo pasó en medio de qué? De las aguas, y pasó de la esclavitud a la liberación. El bautismo nos pasa de la esclavitud a la liberación. Por eso el Espíritu Santo nos sumerge, y esa es la palabra inmersión, bautismo. La gente piensa que bautismo quiere decir meterse dentro del agua, y como explicaba bien el padre Francesco, el bautismo no solo es meterte dentro del agua, el bautismo es meterte dentro de Cristo. Porque de nada hace meterte en un tanque de agua si tu espíritu no se sumerge en Cristo. O sea que el bautismo es sumergirte, dice San Pablo, es sumergirte en la muerte de Cristo para resucitar a la vida nueva con Cristo. Eso es lo que en nosotros hace el bautismo, que es el sacramento de ¿qué? De la
fe, nos hace miembros de la iglesia, y como dice el Romano, nos injerta en Cristo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios, por la participación del Espíritu Santo somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije, a ustedes les dije la frase que dicen los teólogos, que lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia? ¿Se recuerda que se los dije? Se los he dicho 1.000.000 de veces, se lo voy a repetir, porque veo caras que me están mirando como si jamás en mi vida yo lo hubiera dicho. Yo les hice cuento de lo que me hicieron en Jerusalén una vez a mí, por eso que yo a mí nada yo estoy curado de espanto para toda mi vida. Una vez en Jerusalén, en la Mensa Christi, ya no es el cuento de que ahí Cristo frío pescado, pero es en ese mismo lugar. Ese lugar tiene atracción para las cosas raras, que es la piedra donde Jesús preparó unos pescados cuando venían de resucitar los apóstoles. Le dijo, muchachos, vengan, que les he preparado de comer. Yo siempre doy una tremenda explicación en esa piedra. Yo explico cómo Jesús yo estuve media hora explicando lo que sucedió en esa piedra. Y después iba a comenzar la misa que nos iba a dar un padre colombiano que estaba allí, cuando el padre de la Universidad Javeriana, cuando el padre colombiano empieza a dar la misa, atrás de la explicación entró el padre y les pregunta a la gente, ¿ya le explicaron ustedes qué pasó aquí? Dijeron, no. Y eso no fue, eso es lo de menos, porque yo pensé que a lo mejor por cortesía él empezó a explicar y la gente hacerle preguntas como si nunca en la vida yo hubiera explicado absolutamente nada. Así que no me asombra que ustedes no se acuerden de la frase esa, que dice que lo que por Dios es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Jesús es por naturaleza eterno. Dios es por naturaleza eterno. ¿Nosotros somos eternos? No. Pero nosotros adquirimos la vida eterna por medio de la gracia. Y así todo lo que por Dios es por naturaleza, en nosotros por gracia, es adquirido. Por eso San Atanasio decía, aquellos a quienes habita el Espíritu están divinizados. O sea, no es que somos dioses, pero la divinidad de Jesús en nosotros, nuestros hermanos, se comparte. Se comparte. La primera obra cuando entra el Espíritu Santo en el corazón del hombre es la conversión. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo en la conversión en el corazón del hombre? La conversión. Eso, créanme, eso es lo primero que el Espíritu Santo opera en nosotros. Convertirnos. ¿Qué cosa quiere decir convertirnos? Volver a. Es convertirnos, volver a. Volver a. Eso es convertirse. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te mueve ¿a qué? A acercarte a Dios, a volver a Dios. Y ahora, la conversión obra la justificación. Yo lo voy a explicar esto ahora. La primer gracia del Espíritu Santo, que es lo que hace, nos convierte. Y cuando nos convertimos, esa conversión nos lleva a la justificación. Movido por la gracia de Dios, el hombre se vuelve a Dios, se aparta del pecado y se acoge al perdón y a la justicia de lo alto. O sea, cuando tú te conviertes, cuando uno se convierte, ¿qué es lo primero que uno reconoce? Que uno es pecador. ¿Quiénes no se convierten? Los que dicen continuamente, pero si yo no soy malo. ¿Ustedes no han oído eso? Sí. ¿Cuántas veces te invitas a alguien para un retiro? Pero si no tengo que ir a un retiro, si yo no soy... ¿Y cuál es lo que te enumeran a partir de eso? Yo no mato, yo no robo, yo no soy malo. Y yo siempre le pregunto a la gente, le pregunto a mucha gente, yo conozco mucha gente que no son malos, pero que tampoco son buenos. Ustedes no conocen a gente que no son malos, pero tampoco son buenos. O sea que la condición no es no ser malo, la condición es ser bueno. Y es lo que dice el catecismo de la iglesia. Yo le digo a las personas, cuando alguien le diga a ustedes que no es malo, pónganse lo más lejos posible de esa persona. ¿Saben por qué? Porque ha perdido la conciencia de lo que es pecado. Y yo siempre digo a la gente que me escriben, estoy perdido en el pecado, caído en este pecado, y en el otro. Le digo, mira hermano, mientras tú reconozcas que tú tienes pecado, tú estás bien. ¿Tú sabes cuándo tú tienes problemas? Cuando tú eres incapaz de reconocer. Yo nunca se me olvida el discurso del monje del monasterio, de la barba blanca, que se parece a Hemingway. Un sermón que dio espectacular en el monasterio una vez, cuando el caso de Clinton y Mónica Lewinsky, que él dijo en el sermón, el problema del presidente no es que haya pecado, es que no se ha dado cuenta que ha pecado. Ahí es donde está el problema, ha perdido totalmente el sentido de lo que es mal. Y el padre dio un tremendo sermón y yo dije, wow, eso es cierto. El hombre tiene problemas
Cuando no reconoce que ha pecado. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo cuando te convierte te enfrenta a tu pecado. Y cuando tú te enfrentas a tu pecado, que tú reconoces que aunque no has matado a nadie con una pistola, has matado a gente con la lengua, hablando mal de la reputación y de los negocios y de 40 personas, lo has matado con la lengua. Y cuando tú reconoces que no has robado asaltando un banco, pero que le has robado en tu trabajo, cuando trabajas menos, le has robado a quien le pagas menos de lo que le debe pagar. Le has robado a Dios cuando no le das a Dios lo que le tienes que dar. Tú te empiezas a dar cuenta, cuando el Espíritu Santo en tu vida te lleva a la conversión. ¿Y la conversión con qué te encuentras? Con tu pecado. No, primero te encuentras con tu pecado. No es tan fácil. Primero te encuentras con tu pecado. Hoy me llamó una persona buscando ayuda aquí para el Ministerio Nuevo Caminar y me decía que lo llamó una persona que está metida en la bebida y en la droga y todo eso y que le había dicho que hoy había tocado fondo. Y yo le dije, me alegro en el alma que haya tocado fondo. Me dijo, oye, eso es duro. Digo, no, me alegro en el alma porque el que toca fondo tiene dos opciones. O se ahoga o sube. Punto. Ya de ahí para abajo no es nada más. Mira, ya que llame Raymond a Nuevo Caminar y que empiece a subir. Porque muchas veces, hermano, uno tiene que tocar fondo. Entonces, cuando toca fondo, tú eres sabio. Si tú eres sabio, tú sabes que de en adelante tú tienes que, si eres necio, te ahogas. Pero es mejor muchas veces ahogarte que seguir ahogando a los demás. Por eso, el Espíritu Santo te lleva a la conversión, y la conversión te lleva a encontrarte contigo mismo. Jesús te lleva a encontrarte conmigo mismo. Se lo dije hace como 3 semanas y se lo voy a repetir porque hay gente nueva y ya los que lo oyeron lo vuelven a oír porque sí, porque a mí me da la gana, vaya a punto y se acabó. Que fue el Evangelio de la Samaritana. Vuelvo a repetir, no importa, lo más seguro que yo lo dije esta semana y a nadie se acuerde de qué fue lo que yo dije. Y yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Se acuerdan lo que le expliqué del Evangelio de la Samaritana? La samaritana, dice el Evangelio de Juan, que iba, ¿a qué hora iba la samaritana al pozo? A ver. Gracias, Señor. Por lo menos se acordaron de eso. La samaritana iba al pozo al mediodía. Y uno dirá, los que no conocen el Evangelio, y el Evangelio los detalles son los que te hablan. Los que no conocen la situación de Israel, dice, bueno, ¿qué tiene que ver que fuera mediodía? Tiene mucho que ver que fuera mediodía. Porque en mediodía, a las 12 del día, en Samaria, hay un calor que pela. Y nadie va al pozo a las 12 del día, porque después que iban al pozo, ¿qué tenían que hacer? Cargar el cántaro de agua. Nadie va al pozo. O sea que si esta mujer iba al pozo a las 12 del día, es que esa mujer iba huyendo de algo y de alguien. ¿Estaba huyendo de quién? De las otras doñas. Sí, porque las otras doñas que no eran malas, ni mataban a nadie, se reunían en el pozo todas las mujeres por la mañana temprano. Y era el equivalente de una peluquería. Olguita, más o menos, o de una barbería, porque también los hombres son chismosos. Era el equivalente de todas las doñas, y esta mujer si iba a las 12 del día, es que esta mujer estaba esquivando a las otras mujeres. Y ahora uno se pregunta, ¿y por qué estaba esquivando a las otras mujeres? Porque había algo en su vida, de lo cual ella estaba avergonzada, y de lo cual la gente les reprochaba. Por eso esta mujer va a la hora de las 12 del día, porque estaba segura que esa hora no había nadie, ni había nadie por los alrededores. Por eso iba a buscar. Pero ahora les conté qué pasaba con el agua a las 12 del día. Estaba caliente a las 12 del día. Ustedes han probado, ustedes han tenido alguna vez sed y han tenido que tomar agua caliente. Es horrible. Te da más sed todavía. Ese es el problema de esta mujer. Iba a las 12 del día huyendo a la gente, pero salía con agua caliente. Que en esas vasijas de barro se conserva el frío, pero también se conserva el calor. Y un día esa mujer llegó a la fuente a las 12 del día. ¿Y con quién se encontró? Con Jesús sentado. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer? Dame de beber. Y por eso ahí la mujer se asombra y dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber si tú eres judío y yo soy samaritano? Y los judíos y los samaritanos no se habla, estamos peleados a muerte. O sea, tú ves la agresividad de la mujer. Esa es una respuesta agresiva. ¿Cuánta gente no conoce por la calle que son agresivos? Óyeme, 40 gente en la calle que tú dices cualquier cosa y tú sientes la agresividad de las personas en el supermercado, manejando en el carro. La gente, sobre todo la gente joven, tiene una agresividad dentro impresionante. Y esa mujer habló agresivamente, ¿para qué tú me pides? ¿Y qué es lo que le contesta Jesús? Si tú supieras quién te pide de beber, tú me pidieras a mí y yo te iba a dar agua viva. Porque el agua del pozo para cómo también era un agua estancada.
Y dice Jesús, yo te doy agua ¿de qué? De manantial, de arroyo. ¿Qué le dice la mujer? Ay, Señor, dame esa agua para no tener que volver más al pozo. Primero, para no tomar más que agua caliente. Y segundo, para no encontrarse con las otras mujeres de las cuales ella estaba huyendo. ¿Y por qué huía? Por un pecado de su vida. ¿Y qué le suelta Jesús a boquejarro? Ve y llama a tu marido. Eso es terrible. ¿Tú sabes qué hizo Jesús? La enfrentó con lo que ella estaba huyendo. Por eso le dice, yo no tengo marido. Otra vez, ¿cómo está? A la defensiva. Yo no tengo marido, negando. Yo no soy adicto, yo no tengo problema de bebida, yo no tengo problema de tal cosa. Cuando quiero yo lo dejo, pero ese día nunca llega. Yo no tengo marido. ¿Qué dice Jesús? Bien has dicho. No tienes marido porque has tenido 5, el que tienes ahora tampoco es. Y ahí es cuando la mujer se queda en shock y le dice, ¿tú, acaso tú? Y ahí comienza todo el evangelio, pero el punto que le quiero decir es esto, es un evangelio para tener un retiro de un fin de semana entero ese evangelio. Pero ahí lo que quiero llevar, un encuentro con Jesús siempre te lleva ¿a qué? A un choque contigo mismo. Y cuando tienes un encuentro con Jesús, ¿qué es lo primero que tú ves? Aquello de lo cual tú estás huyendo. Y cuando tú te enfrentas a aquello con que estás huyendo y lo reconoces, esto es lo que a mí me hace ir. Y es lo que le dice la mujer, dame esa agua para nunca más tener sed. ¿Sabes, hermano, cuánta gente anda por el mundo hoy en día en Miami, en tantos lugares, muertos de sed? Buscando afectividad en el internet, buscando afectividad en el internet porque no encuentra a los padres que le den afecto. O buscando en el internet consuelo porque no encuentra una mujer o un marido en la casa que le dé afecto. Porque dice que muchas veces el más cercano es el más lejano. Y hay veces que como está en la casa y como uno que está ahí, ¿cuánta gente ha venido a estos ministerios Nuevo Caminar con el hijo de 20 años metido en droga? Pero la droga no empezó a los 20 años. La droga empezó a los 14, a los 15. ¿Por qué se enteró a los 20? Porque a lo mejor sabía de todas las cosas del mundo entero, menos del hijo que estaba en el cuarto de al lado. Lo primero que tú haces cuando te encuentras con Cristo es, Cristo te lleva a confrontar. Por eso que a ver si los estúpidos, perdóname Señor, la gente por ahí que dice que el cristianismo es evasión, no conocen el cristianismo. El cristianismo no es evasión, el cristianismo te lleva a chocar con aquello que tú le estás huyendo. Entonces cuando tú te enfrentas con lo mismo que tú estás huyendo, entonces hermano, es cuando tú tienes que hacer así y decir, bueno, si esto es lo que estoy huyendo, esto es lo que me hace estar con sed, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiarlo. Y ahí comienza el proceso ¿de qué? De la conversión, que es la obra del Espíritu Santo. Y esa fue la primera predicación de Jesús, está en Mateo 4:17, convertidos, porque el reino de Dios está cerca. Esa es otra de las grandes mentiras. Los católicos caminan buscando un reino que está cuando se muera por allá arriba. Mentira. El reino de Dios no lo encuentra cuando te mueres. El reino de Dios lo encuentra desde que tú te conviertes. Porque ¿qué es lo que esperamos encontrar en el reino de Dios? Paz. Cuando tú te conviertes, a tu vida entra la paz. ¿Qué piensas esperar en el reino de Dios? Alegría, gozo. Desde que tú te conviertes, a tu vida entra la alegría y el gozo. Ecuanimidad. Cuando tú entras en el reino de Dios, cuando tú entras a Cristo, que entras en el reino de Dios, puede venirte arriba un terremoto que tú no te conmueves. No te escapa, pero sabes que Dios tiene control de tu vida. Eso es la predicación del reino de Dios, lo que dice Jesús, lo dice en el Padre Nuestro, lo decimos todos los domingos, venga a nosotros tu reino. Cuando el hombre, movido por la gracia de Dios, se aparta del pecado, se acoge al perdón de Dios. Y cuando tú te acoges al perdón de Dios, te acoges también a la justicia de Dios. Pero tú sabes lo bueno que tiene la justicia de Dios. ¿Ustedes no saben qué es lo mejor que tiene la justicia de Dios? Que siempre perdona. La justicia de Dios siempre perdona. Yo siempre digo a la gente, no tengas miedo a confesarte, en el confesión es el único juicio donde siempre tú sales al suelto. La justificación conlleva, oigan lo que conlleva la justificación conlleva el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Son las tres cosas que conlleva la
el perdón, este encuentro, esta justificación con Dios. Primero te conlleva ¿qué cosa? Al perdón de los pecados no son perdonados hasta que tú los reconoces. Por eso en la confesión hay que decir los pecados, no es para que el cura se entere. Cuando uno dice pecado, no es para que el cura se entere. Cuando uno dice pecado es que uno está reconociendo que tú lo hiciste. Y hay gente que me dice, ay, pero es que a mí me da pena decir el pecado. Digo, chico, pero qué raro. ¿No te da pena hacerlo? Y ahora te da pena decirlo. Y lo mejor del caso, que ese mismo pecado, se lo dijimos al amigo, se lo dijimos a la amiga, se lo dijimos por el internet a yo no sé quién, y después la confesión, me da pena. No habrá alguien con un rabo colorado metido por ahí por todo eso. Por eso, cuando tú te acercas a Cristo, a la conversión, a ti, tú te acoges ¿a qué? Al perdón. La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados. Cuando tus pecados te son perdonados, comienza en ti el proceso de ¿qué? De santificación. Por eso esa bobería de la gente, yo no soy santo, esa falsa humildad, pues si tú no eres santo, vete para la iglesia de Pichardo, de Babalú ayer, porque aquí estás perdiendo el tiempo. Es como decir a alguien que va al gimnasio, pero no, yo no hago ejercicio. Si uno va al gimnasio, ¿qué? No, yo voy al gimnasio, pero yo no aspiro a hacer ejercicio. ¿Qué tú dirías? ¿Y a qué va ese? Venir, encontrarte a Cristo, decir, yo no quiero ser santo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Lo que pasa es que hay un falso concepto de la santidad. La gente piensa que la santidad es esa persona que anda por una nube mirando para arriba. Esa no es la santidad. Mira el santo que leímos hoy, Íñigo de Loyola. ¿Qué cosa era Íñigo de Loyola? Un militar de carrera, y un hijo de la gente más noble de... ¿Y qué hizo? Se convirtió a Dios. Y sin ir muy lejos, ¿cuántos casos hemos nosotros sabido hoy, en el día de hoy, cuánta gente que nosotros conocemos de personas, no me acuerdo ahora el nombre, pero una de las grandes bailarinas de ballet de Francia, no me acuerdo el nombre de ella, hace como 5 años, pero la cúspide de su fama, entró a un convento de carmelitas descalzas. Y solamente se llevó la zapatilla. Fue lo que se llevó. Yo estaba viendo el otro día en el televisor que la muchacha, no me acuerdo el nombre, que ya con tantas citas bíblicas los nombres se me van, que esta muchacha que hacía las películas con Elvis Presley, no me acuerdo el nombre de ella, una muchacha bien famosa, fue un retiro en plena fama de carrera, la gente pensaba que era novia de Elvis Presley, fue un retiro en un monasterio benedictino y se hizo monja benedictina. Y la pusieron ella dice que nunca en la vida, si ella tendría que volver para atrás, volvía a hacerse monja. Y la cantidad de gente de Hollywood que pasa por el monasterio de ella y se quedan en la casa en el guest house. O sea, el hombre sigue encontrando, y tampoco hay que hacer cosas tan extraordinarias para ser santo. Para ser santo, recuérdense lo que decía Santa Teresita de Niño Jesús. Santa Teresita de Niño Jesús decía, ser santo consiste en hacer lo ordinario extraordinariamente bien. En eso consiste ser santo. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Que eres ama de casa? ¿Qué cosa es tu santificación? Ser un ama de casa extraordinariamente buena. O sea, ser santo es hacer lo ordinario, lo que haces todos los días, ¿cómo? Extraordinariamente. O sea, que la justificación entraña perdón de los pecados. ¿De ahí pasas a qué? A la justificación. En la carta a los Romanos hay un capítulo que dice, y eso también es tema para un retiro, que dice que cuando uno se encuentra a Dios, uno comienza por hacer lo bueno. Esa es la primera etapa. Cuando tú te conviertes a Cristo, tú empiezas a tratar de hacer ¿qué cosa? Lo bueno. Vamos a hacer esto que es bueno, esto no sé por qué. Entonces dice que el segundo paso de la santificación es que pasa de hacer lo bueno a lo que es perfecto. Ya tú no quieres hacer lo bueno, tú quieres hacerlo como perfecto. Que ese es el tercer paso. Dice, es hacer lo bueno, lo perfecto, y el tercero es hacer lo que es agradable a Dios. Porque lo bueno y lo perfecto está guiado ¿por qué? Por ti. Pero el tercer paso es hacer lo que es agradable a Dios. Ahí dice que así cuando te das cuenta que tú vas pasando en ese proceso espiritual. Así que la justificación conlleva el perdón de los pecados, la santificación y la tercero, la renovación del hombre interior. O el hombre viejo, como dijo el hermano, es lo mismo, el hombre interior. Por eso tenemos un hombre exterior. El hombre exterior, cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres, es la raza humana. Nosotros tenemos un hombre interior y un hombre exterior. ¿Cuál es el hombre exterior? El que le enseñamos a todo el mundo. Muchos de nosotros nos hemos fabricado nuestro propio hombre exterior. ¿Tú sabes lo más triste del caso? Que muchas veces el hombre exterior no coincide con el hombre interior. Hermano, yo cuando este conflicto hoy en día que la gente se vuelve loca.
porque quiere pretender lo que no es, o dar una imagen que no es. O sea que tienes un hombre exterior y un hombre interior. Cuando comienza en ti la justificación, tu hombre exterior y tu hombre interior se van uniendo lo bueno que hay. Y por eso cuando tú te conviertes, mucha gente que te ven al cabo del año te dice, oye, ¿qué te pasó? Tienes una cara diferente. No extraña, no, si tienes una cara extraña, algo raro te pasó, pero no te convertiste. Pero cuántos, oye, mi hermano, yo he conocido gente que han venido a este ministerio con unas caras. Déjame no mirar para nadie, para que nadie piense que me estoy refiriendo a nadie. Con unas caras, hermano, y cuando llevan 2 meses, tú le miras la cara, es otra cara. Parece que le hicieron una cirugía plástica. Una vez, un matrimonio que se convirtió, que estaba metido en santería, 40 cosas. Y cuando uno está metido en santería, esas cosas, uno tiene la cara dura. Y ese matrimonio fueron a San Gil buscándome porque hay unas charlas de bautismo y yo troné contra la santería y todas esas idolatrías. Y como a los 2 años esas personas fueron a la misa de 12 a buscarme a la parroquia de San Gil. Mira tú qué cara tenían, que cuando preguntaron por mí nadie le quiso decir quién yo era. Eso es histórico. Y Rubén y Mirdes y Isabel, que está allá atrás, ¿se acuerdan? Y no fue a ti quien te preguntaron, Isabel. A Isabel, que está allá atrás, le preguntaron quién era Fran Moretti. Isabel, la cara que le vio, le dio miedo decirle, y me dijeron, Fran, aquí vino buscando a la gente, pero tiene una cara tan rara que yo no le quise decir quién tú eras. Y yo dije, no, pero tu madre, pero cuando vuelvan otra vez, déjame. Y volvieron al domingo siguiente. Hermano, a los 2 meses, esa mujer y ese hombre tenían una cara que era totalmente otra. Eso cuando se empieza a configurar, ¿qué cosa? El hombre interior. Lo primero que se renueva no es el hombre exterior, lo primero que se renueva es el hombre, y ese hombre interior va saliendo. Así que la justificación, hermano, y esto lo estoy diciendo, esto es verdad, porque si no fuera verdad yo no lo dijera. Y muchos de ustedes lo han vivido en ustedes. En el mismo retiro que fue el hermano de nuevo caminar, de los adictos. ¿Cuántos hermanos habían? Adictos, 40. Había 40 adictos. El primer día que tú le veras cara a esa gente, a ti te dan ganas de ponerte un casco y un escudo de esos antimotines, porque te parece que te van a matar del odio con que te... Y solamente en 3 días, hermano, cuando llegue el domingo, tú le ves a esa gente otra cara. Eso que comenzó, ¿qué cosa? La renovación del hombre interior. La justificación, el proceso de justificación arranca al hombre del pecado, el pecado que contradice el amor de Dios. La justificación, que obra Cristo. Cristo estaba hablando, obra la redención, y ahora está obrando ¿qué cosa? La justificación es la prolongación de la misericordia de Dios. Porque el perdón a nosotros nos llega a través de ¿qué? De la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué cosa es la justificación? La justificación es yo acoger la justicia de Dios. ¿Qué cosa es? El problema es tener un concepto errado de justicia. Por eso cuando leemos que la Biblia dice que San José era un hombre justo, a nosotros, pero para el judío no. Para el judío una persona justa es una persona a la cual Dios ha mirado y no encuentra nada que reprocharle. Nosotros hemos perdido el sentido. Por eso la única vez que dice la Biblia que un hombre justo es Abraham. Dice, Abraham fue un hombre justo, porque Dios lo miró y no encontró nada que reprocharle. Después dice el eclesiástico, ¿quién encuentra un hombre justo? Sin embargo, la Biblia vuelve a decir otra vez, por eso que José es tan grande. La Biblia vuelve a decir después en el Evangelio que José era un hombre. Y uno dice, oye, ¿tú sabes lo que está diciendo? Que José era igual que ¿quién? Que Abraham. Que Dios lo miró y no encontró en él. Por eso la justificación. Ningún hombre de nosotros es justo. Cristo es justo. Dios mira a Cristo y no encuentra en él mancha. Lo agrada totalmente. Por eso, el proceso de justificación, como yo no soy justo, ¿qué es lo que yo me apropio para mí? La justicia de Cristo. ¿Ustedes entienden eso? La justicia, no la justicia de dar la ley, olvídense del concepto de justicia, de esto es bueno y esto es malo. Justicia que es que Dios te mira y no te encuentra en ti nada desagradable. Esa justicia solamente la tiene Cristo. La justificación es que cuando yo me convierto, yo acepto para mí esa justicia de Dios. Dios me mira a mí
el Padre, Dios el Padre me mira a mí. Y cuando me mira a mí, no mira mi pecado. ¿Qué es lo que ve en mí? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo que me participó a mí por medio del arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Ustedes entienden eso? Esa es la justificación. Después cuando venga el Padre Francesco en diciembre y pregunte la justificación, no vayan a decir, ay, ¿qué cosa es eso? Aunque sé que lo van a decir porque no soy tan optimista. Yo sé. Acuérdense que cuando hablamos de justicia, no hablamos de justicia en términos de ticket de la policía, nada de eso. Ser justo es ser totalmente, no, más que bueno. Yo quiero, ni santo, quiero que ustedes se quiten ese concepto de la mente. Eso de ser bueno es cosa del mundo. Nosotros no tenemos que ser buenos, nosotros tenemos que ser agradables a Dios. Porque hay cosas del mundo que configuran a un hombre bueno que no son buenos. Si tú le preguntas a cualquier persona, dime que es un hombre bueno, te va a dar una lista, que a lo mejor cuando tú la leas te vas a dar cuenta que eso no es lo que es un hombre bueno, por lo menos tú no quieres ese hombre bueno a tu lado. Por eso tenemos, cuando vamos, acuérdense, lo bueno, lo perfecto y lo agradable a Dios. O sea, tú eres justo cuando en ti todo es agradable a Dios. La justificación es la acogida de la justicia de Cristo, de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Quién nos mereció la justificación? La justificación se nos mereció en la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Cuando, en la cruz, cuando Jesús carga todos nuestros pecados. Cuando muere Cristo cargando todos nuestros pecados, ¿qué pasó con el pecado? Murió. Por eso cuando tú te acoges en la fe a Jesucristo, esa muerte del pecado tuyo se actualiza en la cruz de Cristo. Y por eso que cuando hablamos del Apocalipsis, y lo que la gente no entiende, y ojalá que todo el mundo lo entienda, pero esto es lo que no entiende, que la misión, y lo vamos a ver después la semana que viene, la misión de Jesús no ha terminado. Estos hermanos de las otras iglesias dicen, no, pero si Jesús murió en la cruz y ya. Espérate, si Jesús murió en la cruz, cargando todos tus pecados y ya, cuando tú pecas ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto hace que Jesús murió? 2000 años. Cargó los pecados, se murió ya, entonces ¿qué pasa con el que peca ahora? El problema es que la obra de Jesús no se ha terminado, vamos a hablar eso después la semana que viene, de la otra obra de Jesús, con la justificación. Jesús muere cargando mis pecados. Con la muerte de Jesús mueren mis pecados. Pero ahí viene lo que la hermana preguntó de la concupiscencia, todo eso que ya hablamos. Cuando tú aceptas en fe en Jesucristo, la justicia de Jesús en la cruz por la muerte de los pecados viene ¿a qué? A tu vida, porque no somos automáticamente justos. Y a ver, una pregunta, y no voy a rifar un viaje a Jerusalén este viaje, pero una pregunta, ¿por qué no somos automáticamente justos? ¿Por qué no somos automáticamente buenos? A ver. Acuérdense que yo me estoy quedando sordo y yo no oigo bien, porque ahora me están... Porque somos libres y escogemos mal. Ahí, Mirta, que siempre lo dice, somos libres. Yo no oigo lo que dice, ya lo dijo un poco más alto. Lo dice bajito, pero dice. Entonces, la justificación no es automática porque nosotros somos libres. Dios no te obliga a ser bueno. Dios no te obliga a salvarte. Si todos naciéramos justos, fuéramos libres. No. Por eso que la conversión es un proceso de plena libertad. Y por eso que hay gente que me dice, ay, ven a hablar con mi hijo para que te convierta, para que se convierta. Y le digo, primero, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no convierto a nadie. Segundo, ¿tu hijo quiere hablar de Dios? No, ven diciendo que tú eres el plomero. Digo, forget it. Ustedes se ríen. ¿Ustedes no creen que eso me ha pasado a mí? Ven y di que tú eres el hombre del computer. Y entonces una historia. Digo, no, mira, hermano, fíjate el asunto. Nadie convierte a nadie hablando. Punto. Tú puedes decir la palabra de Dios. Dice el Evangelio. El sembrador tiró la semilla y cayó en piedra. ¿Qué pasó con la semilla? Se murió. Se murió. Tú predicas y uno predica, pero esa predicación tiene que caer en tierra que quiera coger la palabra de Dios. Si no quiere, no es el momento de él. Hay que esperar el momento. Hay que esperar que ¿qué? Que toque fondo. Ay, hermano, porque cuando uno toca fondo, es cuando uno se acuerda de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tocas fondo, tú no tienes para dónde coger. Pero somos tan arrogantes, que cuando tocamos fondo, entonces queremos que Dios venga y me arregle el asunto ahora ya, como si yo fuera Dios. Es como el cuento de la zorra que cayó en el hueco, le decía a la ardilla, sácame que te perdono la vida. ¿Cómo que sácame? Si aquí está metida en el problema. La zorra que está en el hueco, ¿y la ardilla dónde estaba?
arriba, sácame y te perdono la vida. Así somos con Dios, ayúdame cuando. Además, yo una vez tuve, de verdad, yo tuve en mi familia un caso una vez bien triste de un primito mío que murió de 21 años de SIDA. Y ese niño que pensaba que se la sabía absolutamente todo, la última vez que yo lo vi en el International Mall, y le pregunté por la abuela. Y no le puedo decir qué me dijo de la abuela, porque están grabando y no puedo decir mala palabra. Dijo, la vieja no se acaba de morir. Yo me quedé, que no atiné ni a decir. ¿Tú sabes cuando después me enteré que había cogido SIDA? Que fui a verlo. ¿Tú sabes quién estaba al lado de la cama de él? La abuela, la vieja. ¿Y tú sabes lo que dijo? Tráiganme un sacerdote. Y se confesó y murió alabando a Dios. Y me dijo, qué pena que yo 3 o 4 años antes no hubiera encontrado lo que he encontrado ahora muriendo. Pero mientras estaba bueno pensaba que el mundo era de él, que nunca le desean consejo, no hagas esto. No, si eso le pasa, eso a mí no me va. 21 años. Entonces seguro se fue con el Señor porque confesó y murió en los brazos de Dios. Pero cuánto dolor se podía haber ahorrado si no esperar tocar fondo de esa. Y menos mal que se convirtió en gente que toca fondo y se muere maldiciendo. Y se muere maldiciendo. La justificación, la acogida de Dios por la fe en Jesucristo. La justificación que nos fue merecida en la pasión de Cristo. ¿Cuándo se nos da el comienzo de la justificación? ¿Tú sabes cuándo se da el comienzo de la justificación? En el bautismo. Cuando morimos al pecado y nacemos a la gracia. Cuando somos injertados, cuando Dios nos reconoce como hijos de Él, ahí comienza el proceso de justificación, el sacramento que es, bautismo que es el sacramento de la fe. Dice Romanos 3, 21, pero ahora, independientemente de ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en el orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificado del que cree en Jesús. A mí me encanta esto que dice, en el tiempo de la paciencia de Dios. Ay, hermano, mira que Dios tiene paciencia con nosotros, en el tiempo de la paciencia de Dios. Terminando esto de la justificación, y esto es muy importante, lo que dice el Catecismo en el punto 1993, la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Es lo que dice el Catecismo. La justificación establece ¿qué cosa? La colaboración. ¿Entre qué? Entre la gracia de Dios y mi libertad. Porque fíjate, hay dos cosas. La gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La amistad que Dios quiere volcar, el poder de Dios que quiere volcar en mí. Ahí está la gracia de Dios. ¿Pero qué cosa es lo que está aquí? Mi libertad. Aquí está mi libertad. El hombre, la gracia de Dios. Todo el mundo recibe la misma cantidad de gracia de Dios. Dios no le da más gracia a una persona que a otra. Ahora, pero también todo el mundo recibe de Dios la misma cantidad de libertad. O sea, está la gracia de Dios, que es la misma para todo el mundo, está la misma. Nadie es más libre o menos libre. Ahora, pero fíjate que entre la gracia de Dios y la libertad del hombre, ¿qué es lo que hay? Un vacío. No hay un vacío. Hay un vacío. Cuando tú te conviertes, la justificación une la gracia de Dios con la libertad. ¿Por qué? ¿Cuál es el rechazo de Dios cuando mi vida está en pecado? Admirar a Dios y no mirar mi pecado, sino mirar ¿qué cosa? La justicia de Cristo, la gracia de Dios. Mira, entonces mi libertad y la gracia de Dios se unen. Y ahí comienza el proceso de la santificación. ¿Ustedes entienden eso? Ojalá que lo entiendan, si no pido a Dios que se lo revele, porque yo no lo sé explicar de otra forma. Sí, porque estas son cosas espirituales que muchas veces, si no lo has entendido, que no es el momento todavía para que lo entiendas. Pero esas son cosas que nosotros con la mente humana que tenemos metido en tantos problemas, el exprejuez, el palmetro, la sede de la tal y todo eso, no estamos preparados para adentrar las cosas espirituales. Pero acuérdense, la justificación establece la colaboración entre la gracia y la libertad del
hombre, pues Dios te llama a la conversión y tú aceptas ese llamado a la conversión. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Oye, qué interesante. La justificación es la obra más excelente. Porque ¿de qué me vale a mí la redención si yo no soy justificado? Entonces la redención, ¿qué pasa? Es un acto que queda aislado. Porque yo la redención, y es lo que le digo, Cristo nos redimió a todos, pero todos son redimidos. ¿No? Cristo nos redimió a toda la humanidad, pero tú tienes que querer ponerte bajo esa redención. Si no, no estás. La justificación es la obra más excelsa del amor de Dios. ¿Quién es el maestro de la justificación? El Espíritu Santo. Acuérdate que quien actúa en el hombre ahora, por supuesto que Cristo nos redimió, Cristo está en la Eucaristía, estamos hablando de otra cosa. Quien actúa en el hombre interno en este momento es el Espíritu Santo. Si no, dice San Pablo, si no es por el Espíritu Santo, tú no puedes decir Señor a Jesucristo. Si no es por el Espíritu Santo, tú no puedes reconocer a Dios como Padre, no puedes decir Abba. O sea que el Espíritu Santo es la persona de Dios que se mete en nosotros, que también comienza en el bautismo. Luego entonces el Espíritu Santo es el maestro de la justificación. El Espíritu Santo es el que hace nacer el hombre interior. Voy a poder decir, todo el mundo tiene un hombre interior, pero hay mucha gente que no se ha enterado. Ya nada más que me queda leer Romanos 6 y terminamos. Pero hay una cosa, hermano, y de verdad, como yo lo he vivido, me imagino que más y que menos lo ha vivido. Hay gente que tiene miedo a estar solo. Y a lo mejor algunos de ustedes tienen miedo a estar solo. Y por eso que siempre tenemos que estar metidos en ruido. Tenemos que estar metidos, vivimos en un mundo de ruido. Ustedes van a Publix y ¿qué es lo que oyen por las bocinas? Música. Y cada 5 minutos, el especial de hoy es tal y más cualquier cosa. Tú vas al gimnasio, ¿qué es lo que te tienen puesto continuamente? Que te atruenan los oídos. Música. Horrible, que llega un momento que yo lo que el otro día grité, pero maten a ese que está allá abajo, por Dios. Porque te aturde. Vaya, dejen como chiste, ¿no? Porque o sea, pero lo que estoy queriendo decir que estamos continuamente rodeados de ruido. Llegamos a la casa, e inconscientemente ponemos el televisor, aunque no lo vayamos a ver, porque necesitamos oír. ¿Y tú sabes por qué? Porque tenemos, eso es un escape del hombre interior. Tenemos miedo a encontrarnos a nosotros mismos. Estamos en una civilización de cobardes. Tienen miedo a encontrarse. Porque cuando se encuentren, se van a dar cuenta cuántas cosas están haciendo mal que no deben hacer. Y no se quieren encontrar. Todos tenemos un hombre interior, pero la mayoría de la gente hoy, y la televisión, y todas las cosas hoy en día, colaboran para que tú no encuentres el hombre interior. Entonces, por eso la inmensa mayoría vive metido en un hombre exterior. Y cuando ese hombre exterior se derrumba, hermano, ¿con qué se encuentra? Con que no hay nada. Pura fachada. Mira para las estrellas de Hollywood. ¿Qué cosas son las estrellas de Hollywood? Las estrellas de Hollywood no existen. No existen. Mira, las mujeres, esto es postizo. Los labios son postizos. El pelo, la mitad de las veces es implante y está pintado. La ropa que llevan a los shows de los Oscars se la prestaron y se la quitan al día siguiente. Las joyas son de una joyería que va atrás del hombre con el estuche para quitársela. Si tú vienes a ver, no existe. ¿Tú has visto algún bicho más feo que Paris Hilton en la cárcel? Cuando se le cayó la pintura del pelo y de la boca y de la ropa, ¿qué quedó? Nada. ¿Tú sabes que era todo? Fachada. ¿Tú quieres algo más triste? Algo más... Para mí, hay gente que gozó con eso. Para mí esa es la cosa más triste que yo he visto en los últimos 10 años. La muerte de Ana Nicole Smith. ¿Ustedes han visto algo más triste que la vida de esa muchacha? Una muchacha con figura, con cara, con dinero. ¿Qué fue la vida de esa muchacha? Hermano, esa muchacha adentro, el hombre interior de ellos estaba destruido. Todo era pura fachada y tomaba pastillas para despertarse, pastillas para acostarse, pastillas para levantarse, pastillas. Todo el mundo la usó. Murió joven el hijo se murió más joven todavía. Hermano, esa vida eso es un ejemplo de lo que es hoy en día la sociedad que estamos creando. Una sociedad de fachada, que a la larga, ¿qué es lo que lleva? A la muerte. A la muerte.
Todo el mundo lucró de esa pobre mujer. ¿Tú sabes qué? El Señor le va a dar cuenta a los que estuvieron al lado de ella y nunca en la vida le dieron una mano. Porque esa mujer lo que estaba haciendo era dando gritos para que alguien le diera una mano. No para que le dieran más droga, para que alguien le diera una mano. Y mucha gente que se dicen cristianos de Biblia bajo el brazo, que estuvieron al lado de ella, el Señor le va a pedir cuenta más que a ella. Tenemos que construir el hombre interior. El hombre interior se construye, y eso es el llamado a los cristianos. No estamos aquí para perder el tiempo, no estamos aquí para andar con la estampita de yo no sé quién, estamos aquí para crecer en el espíritu, para construir el hombre interior y que nadie nos haga cuento, que cuando se derrumbe lo de afuera, lo de adentro esté firme como una roca, y nadie pueda contigo. Dice Romanos 6, si en otro tiempo ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenarte, ofrécelos igualmente ahora a la justicia para que te santifique. El presente, libre de pecado y esclavos de Dios, dará en ti frutos de santidad y a la larga la vida eterna. Amén. Eso dice Romanos 6, 19 al 22. Esta es la justificación que el Espíritu Santo y la obra de Cristo obra. O sea que hemos visto ya la redención, la justificación. La semana que viene vamos a ver la expiación. Vamos a ver la semana que viene. 3 minutos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esa palabra es tremenda. El tiempo de la paciencia de Dios es que todo el tiempo en que Dios te ve haciendo disparates, y Él está confiando que un día tú te lo vas a encontrar a Él finalmente. Es el tiempo de la paciencia de Dios. Que en vez de destruirte, como hacía en el Antiguo Testamento, Dios en Cristo ha encontrado la paciencia para esperar y esperar y esperar y esperar a que tú decidas venir a Él. Pero tú sabes, y eso fue lo que estaba explicando, lo que preguntó el hermano que estaba diciendo, que pasó con el primito mío, lo que me decía. Tú sabes, si uno viniera a Cristo a tiempo, ¿cuántos dolores te evitas de tu vida? ¿Cuántos padres de familia me han dicho a mí, ay Francia, aquí me hubiera dicho esto a mí? ¿Cuántos tropiezos yo me hubiera evitado? Pero muchas veces se encuentran tarde. Por eso la paciencia de Dios, pero mejor en vez de confiar en la paciencia de Dios, es mejor para beneficio mío, para no tener que tomar pastillas para dormir, para no tener que tomar pastillas para esto, ni para lo otro, para estar contento no tener que coger éxtasis o droga, porque la alegría que da Cristo es alante de la muerte de tu madre, tú puedes estar alegre y gozoso, porque la alegría viene de arriba. Mi madre se murió, yo estaba gozoso el día de la muerte de mi mamá, porque yo sabía que ese día estaba compareciendo a la cena del Cordero. Cuando otra persona se arrepiente, hasta cuando se vuelve loco, uno hasta en lo peor encuentra gozo. ¿Cuántas cosas la gente se evitaría si no tuviera que Dios darle en la cabeza como una cucaracha? Y ojalá que le encuentre cuando Dios le da, porque hay gente que ni siquiera ahí le da. ¿Alguna otra pregunta? No tengan miedo en preguntar, yo no me pongo bravo porque pregunten. Hay gente que me tiene pánico, pero yo nunca, a no ser que me pregunten algo que no tenga que ver con el tema, yo no me pongo bravo. No hay ninguna pregunta a la 1, a las 2. A ver. Hay iglesias estas, de esos que Iglesia. hacen, que se dicen cristianos, pero que ellos dicen que Cristo murió por ellos, murió por todos. Cristo murió por todos. Y quitó los pecados. Bueno, pues revisa esa iglesia para que tú veas cómo hay pecado ahí. Que me explique cuándo Cristo lo quitó. Lo dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Ahí está. No, ellos dicen que siguen pecando y ya como Cristo los redimió. Bueno, pero eso es una herejía que se llama salvo siempre salvo. Es una herejía del Cristo ese que está por el Doral, que se llama así, salvo siempre salvo. Que dice que cada vez que tú eres salvo, hagas lo que tú hagas, nunca pierdes la salvación. Pero eso es una mentira, porque si tú nunca pierdes la salvación, entonces ¿para qué es el juicio? Explícame, si tú no pierdes la salvación, ¿para qué es el juicio? Y además dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Y qué le dice Cristo? No se cuiden de lo que mata el cuerpo, cuídense de lo que mata ¿qué? El alma, luego entonces se puede perder la salvación. Eso es una religión made USA. Religión fácil. Tú te encuentras a Cristo, tú haces lo que tú quieres y todo te es perdonado. Y ahí se va en fila india, todo el mundo para el infierno. Por eso hay que estar, yo siempre le digo que la Biblia sola es una bomba de hidrógeno. Porque David Koresh voló a Waco con la Biblia bajo el brazo.
La Biblia sin la interpretación correcta es el arma más peligrosa que hay. Destruye familias, destruye personas. No es la Biblia con interpretación correcta. Y la interpretación correcta tiene el magisterio de la iglesia de 2000 años apostólicos estudiando e interpretando la escritura. Amén. Se acabó el asunto. Anuncio. A ver, unos cuantos anuncios. Nada se vende aquí hoy.